Entonces el hombre llega y saluda y toda la vaina, y lo mejor que se le ocurrió decir a mi yo de 4 años fue, mira, ¿y por qué tú caminas como una mujer? El hombre se me ha parado de frente y me ha dicho, mira, te voy a dar 200 bolívares en este preciso momento y tú me vas a dar esa vaina y ya. Un día ella decidió que yo estaba grandecito, así que no me esperó y se fue. Y cuando yo me di cuenta que se fue, yo dije, aquí fue. Arranca el séptimo episodio del Bloqueo, el único podcast que está hecho, diseñado completamente para que cuando lo veas, cuando esta vaina entre por tu retina y tu cerebro lo procese y diga, coño, realmente estoy viendo el episodio 7 del Bloqueo, dude. En ese momento, automáticamente, tú eres una persona mucho más creativa que cuando viste el episodio 6, pero mucho menos creativa que cuando veas el episodio 8, que va a estar una locura, pero calma, concentrémonos en este. Y antes que hagas la pregunta odiosa de este podcast, te diré por qué tú necesitas ser más creativo. Seguramente, como la mayoría en esta pandemia, tú iniciaste un negocio, un proyecto, iniciaste un emprendimiento sobre algo que tienes toda la vida sabiendo hacer brutal, pero nunca se te había ocurrido la brillante idea de cobrar por hacerlo, ¿no? Entonces estás moviendo las redes sociales, por aquí un videíto, unas fotitos, por allá un contenido, una cosa, un contenido de valor, palabra que para mí está, no sé si decir sobrevalorada o mal utilizada, pero bueno, el hecho es que como todo al principio tienes pocas interacciones, pero en vez de aprovechar esas poquitas interacciones y convertirlas en clientes, lo que haces es rendirte y decir que esto no funciona y dejarlo así porque tienes la idea poco creativa y realmente muy anticuada de creer que para poderlas convertir en clientes tienen que ser muchas interacciones, y eso realmente no es así, no funciona así. Y la única manera de solucionar todo esto que te acabo de decir es, por supuesto, viendo este podcast. Este episodio es bastante especial, aunque bueno, siempre digo la misma vaina de todos los episodios, pero es que este va a tener algo, tanto así que me traje una birrita. Quiero que sea chill este episodio, porque como ya te he dicho antes, siempre en este podcast hablo sobre lo que a mí me funciona, o sea, las cosas que a mí me han funcionado, pero en este episodio en particular te voy a contar sobre las cosas que me han funcionado en ciertas ocasiones, aún sin haberlas planeado hacer. Hoy vamos a hablar sobre 10 cosas, 10 experiencias, 10 anécdotas que me pasaron a mí en la vida, que algunas me las busqué, otras no, pero en definitiva me hicieron más creativo. Ojo, no es como tomarte una pastilla y decir, oye, vale, me tomé la pastilla y ahora siento los efectos de la creatividad. No funciona así. Son más como cosas que cuando me pasaron, me cambiaron por completo la manera de pensar en algún aspecto y me ayudaron a ver cosas que antes de pronto no veía, y obviamente si existen 100 posibilidades y tú solamente eres capaz de ver 2 de ellas, eres mucho menos creativo que aquella persona que es capaz de ver al menos 50 de esas 100 posibilidades, ¿correcto? Y eso es algo que puede aprenderse con la práctica, puede ampliarse con la práctica. Pero también hay veces que la vida te cachetea y te dice, mira, estúpido, aquí hay 100 posibilidades, deja tu quejadera y actúa. Quizás me hayan pasado mucho más cosas de este tipo, quizás algunas aún más contundentes todavía, quién sabe, pero para este episodio yo no le consulté a nadie, ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a nadie cercano a mí. Lo único que hice fue hacer un fuerte ejercicio de memoria, y con ese ejercicio llegué a esto que les voy a contar hoy, estas 10 cosas que les voy a contar hoy, cuyo único propósito es invitarte a ti a que hagas también un ejercicio como este, porque me he dado cuenta que uno puede aprender a aprender de lo que sea. Fíjese bien, o sea, aprender a aprender de lo que sea. Porque he visto personas que se la pasan formándose, estudiando, haciendo cursos aquí, cursos allá, diplomados, que esto, que lo otro, especializaciones, leyendo, analizando siempre profundamente, que ojo, eso es importantísimo, pero ese tipo de personas casi nunca tienen tiempo para otra cosa.
y no tienen mucha variedad en lo que absorben y por eso casi nunca son tan creativas. Por otro lado, he visto personas que de vez en cuando se forman, de vez en cuando estudian, pero también aprendieron a extraer algún conocimiento de cada serie que ven, de cada canción que escuchan, de cada viaje que hacen, de cada lugar al que visitan, de cada cosa que comen. Aprendieron a sacar un aprendizaje tangible de absolutamente todo y eso los hace cada vez más creativos porque absorben conocimiento y aprendizaje de una diversidad de cosas cada vez más grande. Y es allí cuando creemos que la vida es injusta con las personas que se esfuerzan mucho. Por eso te invito con este episodio a que revises en tu memoria dónde has estado en los últimos 3 años, qué has comido, con quién has conversado, con quién te has relacionado, qué has aprendido, qué películas, qué series has visto, qué libros has leído, en qué problemas te has metido y si te has metido en los suficientes problemas o si necesitas buscarte aún más problemas y verás el cambio total del cielo a la tierra, o sea, todo absorber y recordar todo lo que esté en tu memoria que te pueda haber hecho más creativo y de esa manera comenzarás tú a pasar por las experiencias en vez de las experiencias pasar por ti. Pero bueno, ya me estoy poniendo demasiado filosófico, demasiado romántico y odio esa vaina porque tengo demasiada tendencia a ponerme así. Me gusta mucho ponerme así, pero es algo que empalaga mucho si lo haces en mucha cantidad. Así que ya, murió, todo listo, vamos a comenzar. Anécdota número 1. ¿Y ahora qué voy a comer? Esta historia la conocen muy pocas personas en mi vida. Yo antes me acomplejaba un poquito al contarla hasta que entendí lo importante que es para mí en mi vida que esto me haya pasado, ¿correcto? Yo viví en Bogotá como casi 4 años de mi vida. Yo me fui para allá con unas expectativas y una mentalidad muy distinta, muy poco aterrizada y muy distinta a la que tengo hoy en día. Para ese momento yo ya vivía solo y tenía un trabajo en una agencia de marketing donde cobraba un carajo, o sea, cobraba prácticamente nada, pero ya estaba allí y mi plan era subir aproximadamente un 20 de un mes que no recuerdo cuál es. Me di cuenta que mis finanzas totales eran como 60.000 pesos, que eso muy redondeadamente son como unos $20, te podrás imaginar. Aún quedaban 10 días para cobrar y yo no tenía en la casa absolutamente nada para comer y además tenía que guardar el pasaje para ir al trabajo los siguientes 10 días. Ojo, jamás entré en ningún tipo de hueco de bajón anímico para nada, eso me fascina de mí mismo. Pero entonces fui al supermercado y me pregunté, ¿cuáles son los alimentos que más rinden sin importar a que sepan? Duré allí pensando y revisando precios y artículos y alimentos como media hora. Y en ese proceso logré aprender o logré llegar a 3 conclusiones que me salvaron la vida. La primera es que los alimentos que más rinden son los que crecen con agua, arroz, pasta, granos, avena, etc. La segunda es que las frutas que más rinden son las que hacen un jugo espeso, guayaba, lechosa, etc. La tercera es que comer menos veces en el día, pero más cantidad cada una de esas veces, hace que la comida te rinda muchísimo más porque tus niveles de hambre continua y tus niveles de ansiedad se reducen. ¿Por qué? No me pregunto. Y ojo, nada de esto que te estoy contando está científicamente comprobado ni nada de eso. Y tampoco te estoy como que invitando a que tengas una mala alimentación. Para nada. Lo único que estoy haciendo es contándote una experiencia que a mí en su momento me sacó la pata del barro. Y porque quizá hayan personas que vean este episodio, que vean este podcast y estén en alguna situación similar. Y mientras logran descubrir cómo solucionar esa situación, por lo menos esto los puede ayudar a aguantar un poquito más y a ser un poco más creativos ante las adversidades. Anécdota 2. Opté por una oferta de trabajo bilingüe, sin ser bilingüe y quedé. Esto fue precisamente en la agencia que te comenté en la anécdota anterior. De hecho, la anécdota 1, 2 y 3 sucedieron en esta agencia. Allí yo recuerdo que aprendí una cantidad enorme de cosas que me hicieron más creativo, la verdad es que sí. En esta particularmente recuerdo que yo estaba buscando trabajo como loco, pero principalmente en mi área.
O sea, sí metía currículum en esos trabajos de cualquier tipo, pero como el 90% sí eran trabajos del área del marketing. Yo recuerdo que me postulaba al día en tantas ofertas que en algunas ni siquiera leía los detalles. Como en esta, por ejemplo, que solicitaban un analista de marketing bilingüe. Yo solamente vi la palabra marketing y metí currículum. El día de la entrevista yo recuerdo que súper confiado, vale, súper firme, relajado, la mejor versión de mí, vale, como la que Natasha. Y yo recuerdo que me hacen la prueba técnica y todo brutal. De hecho, la seleccionadora súper encantada con mis conocimientos porque me decía que calzaban al pelo. Y como yo utilizaba palabras en inglés que usan mucho en mi sector, así como para aparentar que manejas el inglés, entonces ella no se preocupó por esa parte, estaba tranquila y yo, no, jurando que me la estaba comiendo. De repente me dice, excelente, terminamos, voy entonces a llamar a fulano para que venga y te haga la prueba de inglés. Yo me quería matar. Pero bueno, me quedé allí como si nada, llega la persona bilingüe, un muchacho, y él me dice, vale, tú tranquilo, no te pongas nervioso, lo que queremos será conversar y tú me vas a contar sobre ti. Y el tipo empieza a hablar. Cuando me toca hablar a mí, lo único que pensé fue, listo, no existe manera alguna de que yo hable inglés en este lugar, necesito que este pana me dé tiempo para ver qué coño voy a hacer. Y se me ocurre decirle para empezar con una prueba escrita, para agarrar como confianza y concentración que me diera chance, y luego pasamos a la prueba oral si él no tenía problema. El pana, relajado, por supuesto, me dice, dale tranquilo, y me deja con un lápiz y un papel y se va de la oficina. Cuando él sale y me deja allí en la oficina, yo automáticamente me fue a pensar en cómo iba a hacer para no irme de allí de la misma manera como llegué. Yo dije, yo me tengo que ir de aquí con el trabajo. O sea, yo no me puedo ir sin trabajo. Y se me ocurrió lo siguiente. La muchacha de la prueba técnica quedó súper encantada con mis habilidades. Entonces yo necesitaba obligatoriamente hacer que ella se encargara de convencer al muchacho de la prueba bilingüe de que no podían dejarme ir por un detallito como ese. Un súper detalle, pero ajá. Entonces fíjate, hablé con ella y la convencí de que les tomaría mucho más tiempo y recursos enseñarle a una persona bilingüe las técnicas y toda la teoría sobre marketing que a mí aprender inglés. Obviamente fácilmente podía llegar una persona que supiese ambas cosas, pero allí entendí lo útil que es controlar las opciones de una situación. Al final, pues bueno, ella hizo lo que yo quería que hiciera, que fue convencer al muchacho. El muchacho convenció a quien tuviese que convencer. El hecho es que en la noche me llamaron para decirme que había quedado, obviamente con un sueldo menor del que estaba publicado en la oferta, pero el hecho es que ya estaba adentro. Era anécdota número 3. El primer gran brainstorm que tuve en mi vida. En esta misma agencia tuve el primer gran brainstorm o lluvia de ideas a gran escala que había tenido en mi carrera. O sea, anteriormente yo había tenido muchos brainstorm, lo aplicaba mucho, pero eran muy pequeños. O sea, casi siempre era yo con una hoja anotando mis ideas para luego analizarlas, o máximo con un compañero. Pero recuerdo que, o sea, si no me falla la memoria, en esta ocasión eran como hasta casi 12 personas, algo así. Una vaina loca. O sea, yo recuerdo que el director llegó una mañana y le dijo a uno de los diseñadores que estaba allí, José, cuéntame, ¿qué me tienes para la campaña que te encargué hace 2 días? Recuerdo que José, que por cierto, uno de los diseñadores más cracks con los que he trabajado, José, papi, si ves este episodio, crack, papadito, crack. Recuerdo que José se levantó y le dijo, bueno, doctor, ya tengo por ahí varias cositas. Usted me dice si hacemos rápidamente un brainstorm aquí en la pizarra y la revisamos. En lo que ese hombre ha dicho eso, o sea, fue automático, como que 10 personas se pararon de su silla y fueron corriendo a la pizarra donde él estaba y comenzaron a generar ideas de una manera tan rápida, a debatirlas, a descartarlas, a reemplazarlas a una velocidad que yo no entendía nada. ¿Qué gesto? Decía yo. Y entonces en una de esas se me ocurrió participar, pero con la brillante idea de contradecir la idea de una de las más capos de toda la agencia. Pues bueno, hasta ese momento me pararon bolas en toda la sesión. Pero igual fue brutal, o sea, la verdad la experiencia fue brutal porque primero entendí cómo funciona esta herramienta, el brainstorm, a gran escala. Que bueno, es una herramienta que yo utilizo todos los días de mi vida, es pieza clave en mi proceso creativo, pero vi cómo funciona a escalas un poco más grandes. Pero lo más brutal fue que entendí cómo el hecho de, o la habilidad de descartar fácilmente ideas que no sirven,
te vuelve mucho más creativo porque te obliga a concentrarte de nuevo en generar nuevas ideas. Así que moraleja, jamás se enamoren de las ideas. O sea, enamórense del objetivo o enamórense del problema que quieren resolver, pero nunca de la idea. La idea es 100% reemplazable. Anécdota número 4. Tuve que mentir para ir a Medallo a competir contra los más cracks. En diciembre del 2019, ya trabajando yo en otra agencia mucho mejor y habiendo aprendido un par de cositas más, recuerdo que yo estaba trabajando también aparte en un proyecto de una aplicación, un equipo que éramos 4 personas. Entonces hubo una competencia de startups en Medellín, que para quienes no saben, pues bueno, una startup es básicamente un emprendimiento de tecnología. Y quedamos seleccionados para competir en esta competencia, en este evento. Teníamos que viajar a Medellín un día en el que yo tenía que trabajar. O sea, el mismo día que era la competencia, yo tenía que trabajar. Y recuerdo que hablé con mi prima, que estaba en el equipo, y era parte del equipo, y se nos ocurrió que el día antes del vuelo, ella me preparó para ir a la agencia con vuelto mierda, o sea, con una cara de enfermo que daba asco. Y yo todo el día fingiendo sentirme horrible, pero negado a irme a casa. O sea, yo haciéndome el duro, ¿vale? Entonces en la madrugada fue el vuelo. Y ya en Medellín, en la mañana siguiente, tipo 10 a.m., yo totalmente desaparecido de la agencia, le digo a mi prima que por favor los llame y les diga que estamos en el hospital y que yo no puedo ni con mi vida, que me dieron como 3 días de reposo. Y listo, asunto resuelto en Medellín. Luego al siguiente día fuimos a la competencia. Recuerdo que conocí startups absurdamente cracks, o sea, increíbles, pero que en ese momento no me parecían tan cracks. O sea, yo me la pasaba diciendo que sus ideas no eran tan originales como las nuestras. Niño gafo. El hecho es que en la competencia no llevamos vida, pero para nada, no vimos luz, y yo hiper picado, o sea, molesto por el tema, hasta que tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con una de las personas más top con las que he tenido la oportunidad de hablar en mi vida, un venezolano con un cargo súper chivo en Microsoft, que no voy a entrar en detalles ahorita, pero el tipo es una eminencia, y hablando con él nos nombró con la mejor de las buenas vibras del mundo todas las cosas que él consideraba, porque ojo, el tipo también era uno de los jurados, y nos nombró todas las cosas que él consideraba que el resto de los competidores tenían al pelo ya súper pulido y nosotros no teníamos ni siquiera definido. O sea, realmente estábamos a años luz de estar a tono. Y allí fue que entendí realmente que la creatividad no es tener la idea más original o la más rebuscada. O sea, la creatividad realmente es tener la idea más aterrizada y mejor ejecutada. Anécdota número 5. La primera vez que me dejó el transporte en el colegio. Viajemos en el tiempo unos 17, 18 años atrás, al Andrés de unos 8 años. En ese momento mi hermano y yo teníamos un transporte para el colegio y tal, y yo siempre era mega impuntual para la recogida y le jodía la paciencia a la señora. Un día ella decidió que yo estaba grandecito, así que no me esperó y se fue. Y cuando yo me di cuenta que se fue, yo dije, aquí fue. Yo jamás me había regresado a la casa de otra manera que no fuese con el transporte, marico, era un niño. Y tampoco tenía plata para un posible pasaje de autobús porque se supone que yo tenía que haber regresado con el transporte. Y duré como una hora pensando cómo me iba a ir para casa. O sea, cómo me iba a ir para la casa y no quería pedirle el favor a nadie porque me daba pena, porque sentía que si le iban a decir a mi mamá me iba a regañar. Entonces no le dije nada a nadie, pero yo en mi mente preocupado cómo me voy a ir, hasta que me di cuenta que se había ido todo el mundo, que estaba yo solo en la calle frente al colegio, y dije, me tengo que ir ya. Entonces recordé, o sea, se me prendió el bombillo y recordé que no me sabía el camino de regreso a la casa porque siempre iba dormido, pero sí me sabía el de la casa al colegio, porque en la mañana siempre iba activo, que era básicamente el mismo camino, pero ajá, un niño. Y lo que hice fue seguir mi memoria, pero en reversa, y caminar desde el colegio hasta la casa por la misma ruta que utilizaba el transporte, o sea, la misma, que realmente no era tan lejos, pero a mí se me hizo una eternidad y para mí era la única forma. El hecho es que llegué a la casa como un robot, o sea, como una máquina así, y dije, esta es la última vez que el transporte me deje. Que realmente no fue la última, pero bueno, entiendo. Pero la moraleja de esto es que si revisas en tu memoria puedes encontrar vainas bastante útiles para solucionar tus problemas. Anécdota 6. El día que salí del Teatro Teresa Carreño.
Este día fue uno de los más brutales de mi vida, realmente fue un día muy especial porque además de ir con mi hermano y con mi papá y con unos amigos de mi papá a un concierto de reggae de la banda brasileña Paralamas do Suceso, bueno, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Aprendí el verdadero poder de aprovechar las emociones de las personas para persuadirlos. Recuerdo que yo tenía como 16, 17 años y después de ese concierto nos quedamos un rato en las afueras del teatro compartiendo unas birritas. De repente en un momento llega uno de los amigos de mi papá, me ve mi franela, que era una franela del oso yogi brutal, y me dice, ¿qué? Brother, esa es la comiquita favorita de mi hijo y tal, qué locura, yo necesito esa franela ahora mismo, ¿cuánto quieres por ella? Mi cara fue como que, ¿qué hablas? Le dije que no la vendía. En ese momento él me estaba ofreciendo como, o sea, como que lo que costó la franela, que ni recuerdo cuánto fue, pero digamos que fueron como unos 30 bolívares. El hombre durante todo el rato siguió insistiendo e insistiendo, subiendo cada vez la oferta poco a poco. Y yo nada, o sea, en serio no quería venderla. Bueno, no al principio, después empecé a considerar. Así que el hombre dejó el tema. Y seguimos en el grupo hablando, normal, todo bien. Y me dio curiosidad, o sea, fíjense lo maquiavélico que puede ser uno, niño. Me dio curiosidad saber si podía, o sea, si él podía ofrecerme más, si yo lo ponía aún más loco. Y en cierto tema de conversación, le mencioné algo positivo de su hijo. O sea, no recuerdo exactamente qué, pero el hecho es que traje el tema de su hijo de nuevo a la mesa. El hombre se me ha parado de frente y me ha dicho, mira, te voy a dar 200 bolívares en este preciso momento y tú me vas a dar esa vaina y ya. Y bueno, no tienen ni idea lo mucho que disfruté gastar esos 200 bolívares en puras estupideces por una franela que me costó como 30. Mientras me regresaba a mi casita tranquilito, sin camisa, no ha pasado nada, el mejor negocio de mi vida. Desde ese momento comencé a entender lo lejos que es capaz de llegar una persona si le mueven las emociones como es. Y bueno, hoy en día ya me dedico a eso. Anécdota número 7. El día que le pregunté a un gay, mira, ¿y por qué tú caminas como una mujer? Esto es algo que yo recuerdo muy, pero muy vagamente. Pero mi mamá me ayudó a recordarlo en el episodio 5, el especial del Día de las Madres, que si no lo han visto, vayan a verlo que está brutal. Esto fue una vez que ella me llevó a su trabajo. Correcto, mi mamá me llevó a su trabajo, donde trabajaban mayormente mujeres. Yo tenía como 4 o 5 años. Aunque no lo crean, tengo una memoria a largo plazo brutal. En lo que llegamos a la oficina, pues llegan todos a saludarla y a saludarme a mí y toda la cosa y a cargarlo a uno cuando uno es niño, tú sabes. Y llega un hombre que se me hacía como raro, como diferente a los demás. Entonces el hombre llega y saluda y toda la vaina y lo mejor que se le ocurrió decir a mi yo de 4 años fue, mira, ¿y por qué tú caminas como una mujer? Mi mamá se quería morir. Ella como que intentó manejar la situación y tal, pero el hombre tomó la palabra y le dijo, tranquila, está bien que pregunte, es un niño. Mira papi, yo camino así porque soy diferente al resto de los hombres y por eso me comporto diferente. A grosso modo me dijo como que algo así, pero pues bueno, para mí bastó. Ya en la casa, mi mamá y mi papá, pues allí abordan de nuevo el tema, profundizan un poquito más y me explicaron un poco de qué se trataba. Pero de entrada me enseñaron la idea de que alguien diferente no necesariamente es alguien malo. De hecho, todo lo contrario, te ayuda a conocer cosas nuevas y nuevas maneras de pensar. Pienso que esa es una de las cosas más valiosas que yo he aprendido en mi vida tan temprano. Sobre todo porque hay personas que después de viejo aún no lo entienden. Hoy en día puedo decir que tengo excelentes amigos y amigas de diferentes orientaciones sexuales y me he dado cuenta que lo interesante de ellos no es su orientación sexual, eso es X, eso es su peo. Pero para vivir a plenitud en una sociedad como esta, siendo gay, tú necesitas tener una amplitud mental brutal. Y es eso realmente lo que hace a estas personas tan interesantes y tan creativas. Anécdota 8. El día que decidí establecer las consultorías como mi servicio principal. Mi marca personal es algo que ha cambiado demasiadas veces desde su primera versión por allá como en el 2017. Pero decidir que las consultorías serían como que mi servicio principal fue algo que cambió todo
radicalmente. O sea, antes de eso yo era únicamente un ejecutor, que no estaba nada de malo, pero no era donde yo quería estar. O sea, yo quería ser más estratégico. A mí me encantaba orientar a las personas, me encanta orientar a las personas, encargarme de pensar, encargarme de crear, de planificar. A mí esa vaina me fascina. Y un día, sin ofrecerlo, me preguntan si doy asesorías. Y pues yo le dije que sí. Entonces me contrataron. Pero lo hizo la asistente del dueño del negocio. Y cuando me reuní con el dueño y le planteé todas las estrategias que debía seguir y todo paso por paso y lo asesoré, él me pregunta: ok, perfecto, ¿y tú te encargas de hacer todo eso? Y yo le pregunté, y yo le respondí, perdón, por supuesto, pero es un servicio aparte. O sea, que el tipo se puso como loco porque para él era un señor medio mayor y para él no tenía ningún tipo de sentido que yo le dijera qué es lo que tiene que hacer y que no lo hiciera. Obviamente yo sabía que yo tenía razón, pero la gran pregunta era cómo yo voy a convencer de ahora en adelante a las personas que como consultor te voy a cobrar por decirte qué es lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr sin fallar, pero que no necesariamente lo voy a ejecutar yo y que está perfecto que sea así. Y se me ocurrió comenzar a cobrar por sesión. O sea, yo antes como que cobraba la asesoría, pero no tenía un tiempo limitado, era como que el tiempo que duráramos. Ahora comencé a cobrar, o sea, en ese momento comencé a cobrar por sesiones con tiempo limitado. Obviamente esto es algo que ya existía, yo no inventé el agua tibia, pero ajá, yo no, en ese momento no lo sabía. En cada sesión se haría lo que alcanzara el tiempo para hacer, que obviamente siempre alcanzaba lo que yo planificaba para la consultoría, porque yo la preparaba. Y luego la ejecución la cobraba como otra sesión o como un servicio aparte. Todo esto hasta que comencé a captar clientes de un nivel quizá un poquito mayor que entendieran realmente lo que significa una consultoría. Anécdota 9. Madrugar. Sobrevalorado. Esto es algo que aprendí hace apenas un año atrás. O sea, quizá por el ritmo de trabajar en agencia o de cumplir un horario en una ciudad tan caótica a nivel de tráfico como Bogotá. Todo eso, o sea, yo era un enfermo total de madrugar. O sea, te hablo de que cuando decidí dedicarme a mi marca personal tiempo completo, seguía madrugando de la misma manera de que máximo a las 7 a.m. ya estaba despierto, o sea, absurdo, porque en la tarde ya estaba cansado y rendía muy poco durante el día, o sea, alcanzaba a cumplir muy pocas cosas, pero para mí pararme más allá de las 7 de la mañana era perder el día. Hasta que un día el agotamiento me destruyó por completo, o sea, tuve que obligatoriamente pasar 2 días completos de puro dormir y al tercer día me desperté tipo 9, 10 de la mañana 100% recargado, renovado, con 1 millón de cosas retrasadas y tuve el día más productivo de la historia. Luego comencé a entender y a leer un poquito más sobre el tema, conversar con gente que sabe un poquito más que yo del tema y entendí que las personas que duermen mejor tienden a cumplir más objetivos u objetivos más grandes en menos tiempo y sobre todo tienden a ser más creativos y tiene todo el sentido del mundo porque como ya he dicho antes, o sea, si ya es difícil generar ideas que funcionen, ahora imagínate generar ideas que funcionen mientras estás hiperagotado cayéndote del sueño, o sea, no tiene sentido. Ese día eliminé por completo madrugar de mis malos hábitos. Mi vida cambió del cielo a la tierra. Y digo malos hábitos porque, ok, si tú madrugas porque tienes que cumplir un horario, si madrugas porque tienes que llegar a un sitio a una hora determinada de la mañana, o cualquier cosa de esas, perfecto, es válido, porque hasta yo a veces tengo que hacerlo. Pero me parece estúpido madrugar para hacer algo cansado que perfectamente puedes hacerlo más tarde, más recargado y de mejor manera, o sea, que te quede mejor. Es simple. Así que para mí, madrugar está totalmente sobrevalorado. Y para las personas que dicen, o sea, o que creen en el refrán de que al que madruga Dios lo ayuda, nada. Y por último, anécdota número 10. El día que decidí arrancar este podcast. Bueno, esta creo que ha sido una de las cosas que más ha impactado mi creatividad en toda mi vida para mejor. Como ya la mayoría sabe, yo inicié este podcast porque Internet me bloqueó mi cuenta sin ninguna razón.
O sea, muchos me mandaron 100 links con razones por las que Instagram te bloquea, que esto, que lo otro, explicándote. Y la verdad se los agradezco muchísimo porque sé que lo hicieron con las mejores de las intenciones, pero yo estaba 100% seguro de que no era por ninguna de esas razones. Entonces tenía que buscar la manera de seguir creando contenido porque si no todo se iba a ir a la chingada. Y se me ocurrió crear un pequeño espacio en las historias llamado El Bloqueo. Solo fueron 2 episodios allí, pero mucha gente interactuó conmigo, o sea, como que realmente les gustó, les pareció interesante. Poco después, Instagram me desbloquea y yo dije, ok, ya estoy de vuelta, ¿qué hago con esto? Y decidí convertirlo en algo más. Y fue cuando se me ocurrió la premisa de desbloquear tu creatividad, porque es algo que todos necesitamos, pero casi nunca sabemos que necesitamos. Lancé el primer episodio, el más obvio, cómo superar un bloqueo creativo. Todo bien. Al momento de preparar la agenda de temas para el segundo, tercer, cuarto episodio, ya no sabía de qué hablar. O sea, no se me ocurrían las cosas que yo pensé que se me iban a ocurrir. Pero me dije, calma, ya le dijiste a la gente que le vas a enseñar sobre creatividad y tienes varios años viviendo de tu propia creatividad porque en eso se basa tu trabajo. Así que no te puedes arrepentir ahora. Y fue esa autoexigencia y ese compromiso los que me obligaron y me siguen obligando a mantenerme en un estado de creatividad permanente. Y bueno, ese fue el 7º episodio del bloqueo. Espero que te haya gustado, que te sirva, que te parezca útil. Son aprendizajes que partieron totalmente de mi experiencia, como pudiste haberte dado cuenta. Así que me gustaría que, o sea, espero que si te encuentras en algún momento en una situación como alguna de estas, esto te ayude a saber qué hacer o de pronto tener una noción de lo que puedes hacer. O sea, ese es el único propósito de este episodio. Y si ya has tenido experiencias que sientes que te han hecho más creativo, o sea, que han impactado tu creatividad positivamente, pues déjame en los comentarios. O sea, realmente me encantará saber que no soy el único. Y nada, no olvides suscribirte si lo estás viendo en YouTube, activar la campanita para que te notifique todos los sábados cuando hay un nuevo episodio. Y si lo estás viendo en Spotify, igual suscribirte, o lo puedes ver también en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Y tampoco olvides que, lo más importante, si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo lo que te rodea, todo, nunca te va a faltar la creatividad. Vámonos.